para la industria petrolera americana, en el consumo de petróleo. Un artículo de Leopoldo Pucci muy bueno en eso, porque señala cómo las sanciones han producido en la sociedad americana una reflexión, en las élites, por supuesto. Y no hay nada que ver con Trump, porque lo de Trump es, bueno, la barbarie, sobre que es preferible entenderse con Maduro que dejarlo que se vaya para el BRIC, para China, para Rusia. De él sí está allá. Y los medios, a propósito de esta entrevista, han alertado. Mire, vamos a lograr que entre Repsol, Eni, que es la italiana, para que eso surta Europa, y vamos a evitar que una fuente tan importante de suministro, tan cercana para los Estados Unidos, se vaya para aquel lado. Eso es una polémica porque el acuerdo entre el G4, los americanos y el gobierno sobre la flexibilización de las sanciones que involucra unas elecciones transparentes, etcétera, una fecha y los inhabilitados, puede cambiar el sentido de la elección del 2024, la fecha, si son con presidente nada más o con alcaldes y gobernadores, va a incidir mucho porque candidaturas como la de Capriles, la de Superlano, no tanto la de Leopoldo o María Corina, esas figuras dudo que puedan ser inhabilitadas, no porque yo lo diga, sino por realismo, habilitadas, por realismo. Pero en cambio sí puede venir, como hay tanto inhabilitados, que un lote grande de ellos, Capriles y Superlano, puedan entrar ahí. Pero eso depende de si el acuerdo se concreta. Aquí estuvo Luis Emilio Rondón y dijo, no, eso va viento en popa. Pero, ¿qué opinas tú, Maricha? Bueno, hay especulaciones en referencia a que probablemente pueda salir un acuerdo. Ojalá saliera un acuerdo a favor de Venezuela, a favor de los caminos democráticos. Y bueno, paralelo a esto está el viaje tanto de la vicepresidenta como del presidente Nicolás Maduro a China, bueno, también buscando otros encuentros, está Rusia, está China, está todo lo que tiene que ver con el componente árabe, la India. Precisamente para tener otras opciones, no solamente los aliados naturales que de toda la vida, como lo ha sido Estados Unidos, y más podemos meter también en este caso la Unión Europea, que son quienes precisamente tienen sancionado al gobierno. Bueno, el gobierno también tiene que hacer un giro para, plan A y plan B. Si no sale el plan A, tengo también un plan B. Y ojalá, repito, porque se habla y se especula de probables acuerdos con que las elecciones van a ser solamente presidenciales en el último trimestre del 2024, lo más cerca al 2025, porque imagínate el lapso de tiempo, si pierde el gobierno actual, como pareciera y todo lo indica, si se hacen las cosas más o menos bien por parte de los sectores democráticos, bueno, el lapso que va a haber de distancia, porque hay quienes hablaban de abril, de mayo, todo eso son especulaciones. Por cierto que hay que ratificar que ya hay un ente electoral que es el que debe hablar de los cronogramas electorales en Venezuela y se llama CNE. Lo demás está al margen de lo que está establecido en la Constitución y las leyes. Eso por un lado. Y, por supuesto, ojalá se flexibilicen las sanciones. Las sanciones le hacen daño al país. No es que todo es responsabilidad de las sanciones, eso también lo hemos dicho anteriormente, pero las sanciones les han hecho un daño y ha generado precisamente negociaciones al margen, triangulando todo lo que es la negociación petrolera, y eso por supuesto ya sabemos dónde puede terminar. Y bueno, vimos una investigación de un robo millonario que todavía no está claro totalmente sobre dónde está el destino tanto de los imputados como de los recursos. Entonces, ojalá, repito, llegue a feliz término la negociación, ojalá se levanten las sanciones y ojalá lleguemos a un cronograma electoral satisfactorio para lograr, no con las primarias, Kiko, las primarias son para obtener un candidato, o sea, en las primarias se tiene un candidato y ese candidato se tiene que convertir en el gran componedor de un consenso, de integrar a todos los sectores y de, ver si está inhabilitado, ver cómo se construye esa candidatura unitaria. Señor Freddy. No, el acuerdo, Kiko, al final, y el tema de la primaria, yo creo que es importante todos los esfuerzos que se puedan hacer por el acuerdo. Por el acuerdo pasa elementalmente por el tema de la liberación de los fondos, que es uno de los puntos de honor que tiene el gobierno. Y creo que también la oposición no está viendo en la justa dimensión el tema del gobierno. El gobierno sigue teniendo juego,
si el viaje a China ratifica que el gobierno sigue teniendo opciones de y movilidad para lograr acuerdos con otros factores importantes en lo económico y en lo político, y que no lo tienes contra la pared. Es decir, lo que veníamos hablando, el tema siempre de querer de alguna manera presionar al otro y no entender que al final terminan los factores teniendo juego, es lo importante. Al final lo que hay que buscar es apostar a que hay una salida democrática, que al final creo que es donde está el gran concierto de todos los factores opositores ahora, que muchos han vuelto y ahorita están retomando la vía democrática y están afirmando en cuanto a oportunidad tienen, que se mantienen en la vía democrática. Creo que ese es el gran logro de esta experiencia del 2018 acá, que los factores que fueron y vinieron de la abstención entiendan que la salida es democrática y que hay un país demandando cambio pacífico y democrático. Creo que haber logrado eso ya es un gran avance para toda la sociedad democrática venezolana y creo que ahí es donde está el primer acuerdo. Ahora, en el tema de las negociaciones todavía hay muchas versiones. Parece que, de hecho, hubo un artículo que salió en El País que hablaba de que habían liberado los 3.000 millones, cosa que no se ha confirmado, y creo que al final ahí es donde está el eje el nudo gordiano del tema de los recursos. Fíjate sobre el tema de cómo lograr acuerdos para flexibilizar las sanciones. Este señor, él es embajador Story. A mí lo escribí, a mí me recuerda al coronel Aureliano Buendía de 100 años de soledad, que emprendió 32 guerras y no ganó ninguna. Story era republicano y lo que hizo en Venezuela, primero daba pruebas de prensa y todo como si él fuera del patio, ¿no? Pero todo lo que hizo fue una intriga para evitar que se produjera el acuerdo. Ahora, no estando el señor ahí, no estando ni siquiera ningún vocero, bueno, la cosa ha ido avanzando. Y hay que prenderle vela a que eso se termine, que culmine bien, porque esa política de generar crisis, quitarle los reales a Maduro, cercarlo, se busca por narcotráfico y no sé qué cosa, que esa política no ha funcionado. Por ahí no es. Tú señalabas, fíjate, bueno, cuando llegó la Concertación dejaron a Pinochet como ministro, pero en Nicaragua, que es la cosa más fea en términos políticos que hay en el planeta ahorita, bueno, cuando ganó la señora Chamorro dejó al hermano Daniel Ortega, que era ministro de Defensa, lo dejó ahí. Hay que entender que la situación venezolana es compleja, que hablando del 11 de septiembre, tú no puedes repetir esas experiencias que te demuestran que no puedes excluir al otro. Eso que quiere Milei, acabar con el peronismo, eso no va a ocurrir nunca. Es más, creo que Milei va a perder la elección, porque es demasiado, salvaje. Y creo que estos tiempos, después de la pandemia, oye, hay una cosa de la civilización, de la necesidad de entenderlo, que no es ni pacifista ni hippie, es una cosa de la raza humana, de su sobrevivencia.